Cambiamos ahora de asunto. Nuestros siguientes protagonistas aprenden un oficio y se forman para trabajar en el medio rural. De hecho, la totalidad de los alumnos que completaron, como vimos hace unos meses, ese primer curso de esquileo y arrimador, ya están trabajando y es el objetivo de los alumnos que cursan ahora este segundo curso. Hoy los hemos visitado en la comarca del Jiloca. Juan, ¿cuántos días llevan estos alumnos aprendiendo a esquilar? Sí, mira, estos alumnos están más o menos 10 días esquilando. Ahora estamos 6 días esquilando con los ganaderos, pues cada uno ahora está mejorando, se nota que esquilan más de calidad, son más seguros. Más complicado es, ¿cómo se dice? Que tienes control con la pie de la oveja, ¿sabes? Porque, con las piernas sí, de con la las oveja. piernas, sí, porque nuestro trabajo es bailar con la oveja con las piernas, porque solo tenemos un mano libre, pues no tenemos fuerza, ¿sabes? Tiene mucha fuerza también la oveja, estamos viendo que es un animal bastante grande. Sí, si un animal pesa 120 kilos y nosotros 60, pues no tenemos fuerza para hacer una guerra con ellas, ¿sabes? Y además ahora ya no se les ata las patas, que antiguamente en España sí que se les ataba las patas. Sí, antes sí, pero antes por esta manera ovejas sufren más porque costaba más tiempo, bueno, atar a las ovejas, acercar, ahora estamos más rápido. Amado, ¿cuándo sería el tiempo normalmente para esquilar las ovejas? Las ovejas aquí se esquilan de mitad de mayo y en junio. Lo que pasa que ahora se están esquilando en abril porque así tú pones a disposición de este curso tus ovejas y así los chicos aprenden. Tú pones las ovejas y ellos te las esquilan gratis por la lana. Y así también aprenden. Y aprenden, claro. Vosotros pertenecéis a una cooperativa de esquileo. ¿Qué diferencia hay entre pertenecer a una cooperativa de esquileo o que venga pues un esquilador? Lo principal de todo es saber que vienen con seguros y todos los permisos y los equipos de trabajo están homologados y sobre todo es que te quitas una responsabilidad de encima. ¿Qué tal va el curso? Muy bien, perfecto, muy contento. ¿Es sencillo? No, para nada. Vemos que hay que tener bastante fuerza en las piernas, aparte de la mano. Muchísimas, sobre todo en las rodillas, que son los que más sufren, porque ahora, por ejemplo, estoy haciendo fuerza con ellas. Y aparte, pues la máquina. Y más que nada, pues que a la oveja no se le arrugue la piel para no hacerle cortes como este que podéis ver aquí. Y eso, un poco de todo. ¿Alguna vez habías desempeñado una labor parecida? He domado algún potro que otro, pero esquilar no. Este curso nace ante la necesidad de crear profesionales del esquileo. Sí, nos dimos cuenta que con 5 millones de desempleados en España, hasta hoy venían profesionales de Uruguay y de Polonia, porque en España no había gente, pero dijimos, con 5 millones de parados, aunque en el INAE nos diga que solo hay uno apuntado como desempleado que había en Aragón este año, como desempleado en el oficio de esquilador, dijimos, tiene que haber por lo menos gente con ganas de aprender el oficio de esquilador. Y la apuesta que hizo Grupo Pastores y ADRI fue formar a gente para aprender este oficio. Un oficio que además es muy estacional. Una vez que ellos estén formados, trabajarán solo X meses al año. Sí, tienen la gira de esquileo que llamamos, que son 3 meses esquilando por explotaciones ganaderas de toda España, cada día en una localidad, cada día en un pueblo, y esquilan 800.000 ovejas entre todos los esquiladores en 3 meses. Trabajando 3 meses pueden sacarse lo que sería el salario mínimo interprofesional, incluso un poco más, en un año. Aparte de aprender a esquilar, también aprendéis a arrimar las ovejas a los compañeros para que sigan esquilando. Sí. Esta labor se llama de arrimador. Exacto. Así es. Hay que tener fuerza. Sí, fuerza y coraje con estas ovejas, porque se mueven mucho. Cuando os acercáis hacia el animal, ¿qué es lo que os impone al principio? Cuando el primer día que os pusiste aquí que te dé arriba... una coz. Que te dé una coz. Y luego el peso de ellas, que se pasan mucho. El chico que estamos viendo ahora, Charo, es del Pollo del Cid, de la zona, sí. Y es que la idea, sobre todo, es desarrollar el medio rural también a través de estos cursos. Sí, la verdad es que cuando el Grupo Pastores se puso en comunicación con ADRI Jiloca Gallo Canta, nos pareció un curso interesante, dado que tenemos en la zona tanto paro, ¿no? Yo creo que en estos momentos de crisis el aprovechar el dinero de líder para dar puestos de trabajo, yo creo que el curso es bienvenido, ¿no? Porque estamos viendo a gente de la zona que ha conseguido un puesto de trabajo. Enseguida continuamos con más historias, pero hasta ahora saludamos ya a Javier Gastón. Nos avanza como todos los días cuáles son